Muchas gracias, Gaby, por el rincón infantil. Sean nuevamente todos bienvenidos a este espacio que Dios nos regala para fortalecer nuestra vida espiritual, educarnos desde las enseñanzas de la Biblia, animarnos a permanecer en la fe cristiana y organizarnos para la misión. Esa es las tres cosas que nos aporta la Iglesia, entre otras cosas, y resumiendo mucho, el poder tener fraternidad unos con otros, el poder a través de esa fraternidad animarnos, el poder educarnos con este momento como el que vamos a tener, abriendo la Biblia, como el que tuvimos en la escuela sabática, muy enriquecedora, muy participativa. Muchas gracias ahí por el lindo momento que tuvimos. Y después el de organizarnos para la misión, que va a ser el desafío que vamos a tener hoy a las 4 de la tarde. Estamos invitando a todos los miembros bautizados, miembros de acá de Lanús Oeste, que ya se bautizaron en otra iglesia, pero tienen la membresía acá. Todos y todas. Un momento único en el año, un momento bisagra en la historia de Lanús Oeste, un momento inigualable que si lo sabemos aprovechar, nos va a potenciar como iglesia y como personas. Por eso es importante que vos estés, que puedas hacer planes. No lo vamos a hacer todos los sábados, va a ser por única vez y hoy a las 4 de la tarde, con la temática específica, además de tener los testimonios de nuestros líderes a través de los informes, un momento para coordinar nuestra actividad misionera. Y como para empezar a prepararnos para ese momento, porque espero que todos podamos estar, para comenzar este proceso que vamos a atravesar, quería que ahora abramos la Biblia para poder reflexionar en un principio que encontramos implícito en las Escrituras, que tiene que ver con el principio de adaptabilidad. Principio de adaptabilidad. Vamos a orar y también le vamos a pedir a Dios, no solo que nos ayude a entender de qué se trata este principio de adaptabilidad, sino que a través del mensaje de esta mañana nosotros podamos encontrar a un Dios que nos busca, a un Dios que se interesa por nosotros, a un Dios que hace todo lo que esté a su alcance y todo lo que pueda hacer dentro de sus principios para darnos una mano, para abrazarnos, para intervenir en nuestras circunstancias, para hacer maravilla, los milagros que Dios tenga que hacer, todo con un objetivo, que podamos ver y tener el milagro de tener los ojos espirituales para verlo a Jesús, para que Jesús pueda alumbrarnos, para que Él pueda darnos paz, para que Él pueda darnos la seguridad de la salvación y para que Él nos haga renacer todos los días a una vida en Él, todos los días, no una sola vez, todos los días. Comienza con el bautismo una vez, pero todos los días quiere ayudarnos a renacer. Así que vamos a orar para que Dios pueda cumplir a través de su palabra otra vez su propósito de salvación en nosotros hoy, mientras reflexionamos en el principio de adaptabilidad. Querido Señor, como pueblo, en esta hora levantamos nuestra oración para pedirte que, así como en el pasado, hoy también tengas misericordia de nosotros. Agradecidos porque somos lo que somos solo gracias a ti, pero también con humildad reconociendo que estamos de pie y seguiremos en pie siempre gracias a ti. Todo es una obra de Dios, todo es una obra de gracia. Y por eso, Señor, en esta hora, ante el llamado que otra vez quieres hacer nuestro corazón para llenarnos de tu gozo,
de tu paz, de tu santidad, para llenar nuestra vida de propósito, te abrimos la puerta de nuestro corazón, te pedimos que puedas entrar y que tu palabra nos dé convicción y tu Espíritu Santo conversión para que tus propósitos puedan ser el desarrollo de nuestra voluntad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahí encontramos el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Vamos a recordar esta historia y vamos a usarla como excusa, como columna vertebral para el resto de los pensamientos bíblicos que quiero que podamos entrelazar en esta reflexión. San Juan capítulo 4, vamos a esperar que todos puedan encontrar. Bien, vamos a leer el texto bíblico a partir del versículo 1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde tenés agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le contestó: ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer: no tengo esposo. Jesús replicó: bien dijiste, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. La mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde debe adorarse. Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir.
Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús declaró, yo soy el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quieres o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba. Versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban, Rabí, comé, pues él les dijo, tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida, versículo 34, Jesús le dijo, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses hasta la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Aún ahora el segador recibe su salario y allega fruto para vida eterna, pero ¿para qué tanto el sembrador como el segador se alegren? Porque en esto es verdad el dicho, uno siembra y el otro siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Finalmente el relato termina diciendo que en el versículo 39, muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él por testimonio de la mujer que decían, me dijo todo lo que hice. Así cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedase allí, y se quedó 2 días. Y muchos creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Jesús tenía una misión y llegó a Samaria, se encontró con la mujer y le habló a la mujer del Evangelio. Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo. Jesús tenía sed y se sentó justo a descansar al lado de un pozo donde había agua. Samaritanos y judíos no se hablan, pero Jesús le habló a esta mujer y se desarrolló el diálogo. Y el diálogo tuvo una conclusión. La mujer le dice a Jesús, dame de esa agua para que no tenga sed jamás y para que no venga acá a buscarla. Había 2 cosas que la mujer tenía. Un estilo de vida con una historia y una necesidad. La necesidad era la sed, representada en la sed. Y su realidad era tener que venir todos los días al mediodía a buscar esa agua del pozo. En ese horario donde nadie iba a buscar agua porque hacía calor. Pero la mujer, para que nadie la viera, porque todo el mundo hablaba de esta mujer, porque ya había tenido 4 maridos, porque tenía toda una historia, para que nadie la viera, para que nadie le dijera nada, para que nadie la mire de reojo, para que nadie diga ni critique, la mujer cansada de que la miren de reojo, cansada de que la miren, cansada de que murmuren, porque uno se cansa cuando murmuran, uno se cansa cuando todo el tiempo nos critican. El mundo espera que hagamos cosas, que seamos creativos, que seamos originales. Y la pucha, ¿no? Somos creativos, somos originales y nos critican. ¿En qué quedamos? Y uno se cansa. Y uno dice, me quedo donde estoy, tranquilo. ¿Para que me critiquen? Así que Jesús, cuando le promete el agua de vida, promete calmar su sed, es decir, las necesidades espirituales que tenía la mujer, y le promete cambiar su realidad. No tener que venir más a buscar agua a este pozo. Y le cambió, porque la mujer tuvo paz, tuvo esperanza, la garantía de la salvación, la garantía del perdón,
la presencia del Espíritu Santo para poder permanecer en la vida cristiana, pero Jesús hizo el milagro de transformarle su vida. Esa mujer siguió yendo al pozo probablemente a buscar agua, pero probablemente nunca más al mediodía, porque Jesús la restituyó socialmente, la restauró. Así que es probable que esta mujer haya seguido yendo al pozo, pero en horarios mucho más benignos, sin el sol del mediodía. Esta obra es la que Dios quiere hacer con nosotros. Darnos su agua, su espíritu. Para darnos paz, salvación, perdón, santidad. Las cosas que buscamos y que muchas veces las buscamos en otro lugar y nos termina otra vez dando sed, en Jesús la encontramos con plenitud, de manera gratuita, y nos llena, y nos da gozo. Y como consecuencia transforma también nuestra realidad. Ese es el Dios milagroso que hizo maravillas en esta mujer samaritana y que la quiere hacer nuevamente hoy en tu vida. Y todo comienza con una decisión. Porque todo lo que Dios ya ha hecho para tener la bendición que acabo de recién de enumerar, ya están hechas, solo empiezan a ser vividas por uno cuando toma una decisión. Todo comienza, todo es una decisión. Y como dice mi hermano, se me fue el nombre. Gracias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo comienza con una decisión. Ahora yo quiero de manera muy breve llevarlos a pensar en que todo esto fue posible gracias al principio de adaptabilidad. Porque Jesús adaptó sus circunstancias, adaptó su camino, adaptó su diálogo para poder alcanzar a esta mujer, para encontrarse con esta mujer, para hablar con esta mujer, para hacerse entender, para que esta mujer pueda ser ganada por el Evangelio. Él no infringió ningún principio, infringió la tradición. ¿Cuál era la tradición? No hay que hablar entre judíos y samaritanos. Y habían otras diferencias entre cómo hablar con una mujer dentro del mismo pueblo judío. Él era un gran infractor. Lo querían matar. Lo asesinaron, de hecho lo asesinaron. ¿Por qué? Porque era un infractor. Pero nunca de los principios de Dios. Nunca de la ley de Dios. Sí de las tradiciones. Sí de las costumbres. ¿Escucharon hablar alguna vez la palabra sentido común? Cuando alguien se equivoca y otro agarra y le dice, che, pero ¿cómo va? Es sentido común. ¿Saben que el sentido común se construye? El sentido común es una creencia de lo que debería ser. El sentido común se construye. En este momento, yo estoy hablando, mírenme un poquito a los ojos. Ustedes no están mirando a los ojos, ¿qué están mirando? El sentido común que te dice, la construcción social que hicimos juntos es que la corbata no está ahí, sino que tiene que estar acá. Es una construcción.
Ahora me la voy a poner para que no se me desvíe la mirada. ¿Está bien? Es una construcción, pero yo no creo que por haber salido del sentido común, Dios me haya sacado del libro de la vida. Yo no creo eso. Capaz que alguno de ustedes sí. Yo no lo creo. Podré ser para el sentido común haber sido imprudente y para el sentido común haber estorbado la comunicación porque esto visual hizo ruido y ustedes podrían haber dejado de escuchar lo que yo estaba diciendo porque se les fueron los ojos hacia la corbata. Es imprudente comunicacionalmente, pero no es, a mi entender, algo que me saque del libro de la vida. Bueno, a él le encantaba ir en contra del sentido común. ¿Qué les voy a decir, hermano? Le encantaba ir en contra del sentido común. Era un rebelde con causa. Era un rebelde con causa. Pero nunca infringió los 10 mandamientos. Él fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces Jesús se adaptó para poder llegar a esta mujer. Este principio de adaptabilidad lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Dios adapta su mensaje a lo largo del tiempo. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Lo hizo de muchas maneras y muchas veces. Y lo fue adaptando. El mensaje fue progresivo a lo largo de la historia, pero el mensaje siempre terminó siendo adaptado a las circunstancias y a los contextos. Siempre el mismo objetivo, dar el agua para calmar la sed y para renovar tu realidad. Filipenses capítulo 2 nos muestra que el mismo Jesús aplica el principio de adaptabilidad. El principio de adaptabilidad es un principio que inventé y seguramente otro ya ha hablado de esto porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero se me ocurrió que podría ser una palabrita que pudiera resumir a lo que yo quiero llegar. Se me ocurrió, capaz que haya palabras mejores. Principio de adaptabilidad. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Le voy a pedir a Mati que vaya preparando la proyección.
El principio de adaptabilidad, ya sabemos que lo tuvo Jesús, y ahora Pablo habla de este principio en Jesús. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Pablo habla de Jesús, dice, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Siendo Dios, se hizo hombre, se adaptó, bajó a este mundo oscuro para alcanzarnos. No había otra forma. Pero aunque se despojó de los atributos divinos, nunca pecó. El último texto que vamos a leer nos muestra cómo la iglesia apostólica también se adaptaba para alcanzar a las personas. Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 22. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me hice todo. A todo me hice todo. Quiere decir que Pablo no repetía estrategias, no repetía métodos, no se quedaba con tradiciones, no se quedaba con costumbres, no se quedaba con, a mí me lo enseñaron así. Había cosas que no se negociaban, los principios, pero a todo me hice todo. Elena de White, en la revista Review and Herald, dice lo siguiente. Vamos a esperar que se pueda proyectar. Los mensajeros del Señor deben adaptar, principio de adaptabilidad, sus labores a las circunstancias de los diferentes países y pueblos. No todos pueden ser alcanzados por los mismos métodos. Los pueblos de cada nación tienen sus propias costumbres y modos de pensar, y es necesario que los obreros se adapten a las ideas particulares de la gente. Y nosotros acá estamos viviendo en una localidad, una parte del conurbano bonaerense, donde la iglesia ha predicado mucho, desde 1962 y mucho antes. Pero lo cierto es que la gente de la década del 60, la forma de pensar que había en la década del 60 ya no es la forma de pensar de hoy en día. La forma de pensar de la década del 80 ya no es la forma de pensar de hoy en día. La forma de pensar del año 2000 ya no es la forma de pensar de hoy en día. La forma antes de la pandemia no es la misma forma de pensar que hay ahora con la pospandemia. Adaptabilidad. Sigo leyendo. Dice, a fin de introducir la verdad en forma que no ofenda innecesariamente sus hábitos ni despierte prejuicio. El Evangelio no destruye las diferencias culturales, sino que las purifica y ennoblece, poniéndolas al servicio del reino de Dios. Aquellos que llevan la verdad presente deben estudiar cuidadosamente las condiciones y necesidades
del campo en el cual trabaja. Hay que hacer lo que haya que hacer según la necesidad. Y adaptar sus métodos del trabajo para ganar almas a Cristo. Por eso es que nosotros, cuando nos juntemos hoy a las 4 de la tarde, no van a recibir un seminario, no van a recibir métodos, no van a recibir de parte del pastor qué es lo que hay que hacer. Vamos a hacer algo diferente a lo que se venía trabajando. Vamos a hacer una mesa redonda. Nos vamos a ir arriba, con un mate cocido de por medio si quieren, lo que quieran. Y vamos juntos a construir la forma en cómo vamos a avanzar como iglesia. Cuando decimos avanzar como iglesia, tiene que ver con organizarnos para atender las necesidades que tiene la iglesia, para de esa manera poder atender las necesidades que tiene la comunidad. Nosotros necesitamos entender cuál es nuestra necesidad presente, qué es lo que necesita nuestra comunidad, para entonces hacer lo que tenemos que hacer. No hay peor cosa que hacer algo sin saber por qué lo hacemos. ¿Por qué lo haces? No sé por qué lo hago, la costumbre, la inercia. Tenemos que hacer lo que hacemos entendiendo que lo que hacemos suple las necesidades que nosotros tenemos. Repito, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer si suple las necesidades que nosotros tenemos. Voy a hacer una pausa para volvernos a concentrar. Les doy un respiro. Respiren un poquito. Respiren un poquito, así nos enfocamos en la reflexión del último minuto. Respiren un poquito. Respiramos. Así tenemos las energías para el último minuto de la reflexión. Y vamos a buscar entonces el último texto. Yo les había dicho que era el último, ahora les... Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es solamente aplicable para decir, tengo que dejar el alcohol para mantener mi mente alejada del alcohol. Esto no es solamente un versículo para cuestiones que tengan que ver con el estilo de vida personal. Esto también tiene que ver con el principio de adaptabilidad que necesita la iglesia para poder atender las necesidades que la iglesia misma tiene con sus miembros y con la comunidad que le rodea. No conformarnos, sino renovarnos. Esto es incómodo, porque uno quiere constancia, no quiere cambios. Y si nos gusta la constancia, más todavía, no nos gustan los cambios. Pero lo real y cierto es que Dios siempre es dinámico. Dios no hace nada igual. Y nos llama tampoco nosotros a hacer lo mismo. Y no podemos hacer lo mismo porque nosotros mismos vamos cambiando. Y gracias a Dios que Dios no hace nada igual. Porque si Dios hiciera siempre lo mismo, vos y yo no estaríamos acá.
Porque si Dios me llamaría como me llamó en 2001 para que yo lo conozca y lo siga, hoy yo no estaría acá. Porque la forma que Jesús tuvo en 2001 tiene que ser diferente a la forma del 2025 para que Él me siga trayendo. Porque estoy en otro lugar de mi vida, en otras circunstancias, con otras cosas en mi cabeza. Dios usa otras formas, otros métodos, otras personas, otras circunstancias. Y lo hace con vos todos los días. Si Dios siguiera haciendo lo mismo todos los días, ya te hubiera perdido. Pero Dios tiene 1000 maneras y mucho más para hacer lo que sea para alcanzarte. Por eso yo quiero que salgas de este lugar con la seguridad de la salvación, con la seguridad de que Jesús, así como se fue a Samaria y a Sicar para tener ese diálogo con la mujer, y si hoy esa mujer viviera, Jesús haría otro camino, otro recorrido, otro diálogo para alcanzar a la misma mujer. Y lo hace con vos y lo quiere hacer con vos. Por eso no tengas duda de que Dios está buscando la forma de alcanzarte, la forma de darte paz, la forma de darte la seguridad del perdón, porque tu vida se renueva y cambia en el momento que nosotros aceptamos que Dios nos acepta y nos libera del pasado, para que podamos con paciencia experimentar la vida nueva que Él pone delante de nosotros. Y todo comienza con Apocalipsis 3:20. Jesús está a la puerta y llama. Todo comienza con una decisión. Que Dios bendiga tu decisión de salir de este lugar creyendo en Jesús y abriéndole la puerta de tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por venir, por adaptarte a nuestras circunstancias, por llamarnos un día, por adaptarte a nuestra realidad hoy, para extendernos la mano, para abrazarnos, para decirnos, no tengas miedo, para perdonarnos, para lavar nuestras heridas, para purificar nuestros pecados, para darnos la oportunidad de un volver a comenzar, para darnos la seguridad de la vida eterna, para intervenir en nuestro medio y hacer los milagros que tengas que hacer. Querido Padre de todo corazón, ayúdanos a tomar la decisión de creer en Jesús, de aceptarlo como nuestro Salvador y de abrirle la puerta a nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.